llenas de amor. Un saludo a cada uno de nuestros oyentes, deseándoles que la paz de Dios se encuentre en sus vidas y que el amor de Jesucristo inunde tu corazón de ese perfecto sentimiento que solo puede provenir de Él. Es de recordar que hace muchos años en mi vida quería realizar grandes cosas. No sé si muchos pensaron en ser presidentes, otros creían que iban a ir al espacio o a la luna, otros pensarían que iban a estar viajando por todos los continentes con una mochila. Bueno, y así muchos pensamientos, pero anteriormente, y como está escrito, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y si amplío este versículo, diría que cuando era adolescente, pensaba como adolescente, y ahora que soy una persona mayor de edad, trato de mirar atrás y evalúo todo eso que quería hacer, pero que por circunstancias de la vida no fueron posibles de desarrollar, y eso no está mal, siempre y cuando mi actual estado permite identificar un crecimiento personal y espiritual. Esto nos pone a reflexionar que la forma en que pensamos puede proyectarnos a grandes cosas, y que si lo pensamos teniendo en cuenta el reino de Dios será aún mucho mayor, porque va sazonado con la bendición de Dios. Basado en los resultados, podemos preguntar, ¿qué es el éxito? Ya sea profesional, espiritual, personal. Para algunos, el éxito se puede medir mediante el número de cosas que tienes a tu alrededor, de tal forma que muchas personas, al ver a otros con una casa, con un carro último modelo, con una moto de alto cilindraje, con las últimas modas en sandalias del momento y saliendo de viaje a muchas partes del mundo, es una persona que ha sido exitosa. En un mundo materialista y superficial, ese sería el mejor de los escenarios. Pero en cambio, si esta misma persona la encuentras arrendando una pieza, tiene muchas deudas y además de eso no tiene ni para el transporte público, para algunos esta sería una persona que no tiene éxito. Pero este programa no solo toca tu mentalidad empresarial y profesional, sino que también tu área espiritual. Y en el mundo espiritual no se mide de esa manera porque tenemos un claro ejemplo de ello. A veces la humildad se deja llevar por las apariencias y muchos de nosotros que estamos escuchando este capítulo queremos calzar en ese universo. En mi ejemplo, si me voy a ver las cosas de mis compañeros de colegio o de universidad, a muchos les ha ido mejor que a mí, o tal vez a otros no tan bien. Y a veces pensamos que podemos medir las cosas por el número de fotografías, de las muchas cosas que exhiben en Facebook, o por los sitios que publican en Instagram, o los TikTok publicando la unidad familiar o lo que tienen, pero una cosa es lo que está afuera y otra lo que se encuentra dentro, de tal forma que muchos se dejan llevar por lo que miran sus ojos cuando mucho de lo que vemos es un engaño. ¿A qué voy con este planteamiento? A que no nos dejemos llevar por lo que miran nuestros ojos, sino más bien apartemos nuestra mirada de cosas vanas y preocupémonos por las cosas que realmente son importantes. Nosotros no podemos medir la vida espiritual de esa misma manera, porque si no entraríamos en una gran controversia, pues si miramos la vida de Juan el Bautista, cualquier persona hoy en día, hasta los mismos ministros del Evangelio podrían decir que Juan el Bautista fue un total fracasado. Si hacemos un listado de todas las cosas que Juan el Bautista alcanzó a hacer, sería una lista muy corta y que a muchos no les gustaría. Veamos. ¿Juan el Bautista tuvo una iglesia? No. ¿De Juan podemos decir que vivió muchos años y llenos de prosperidad? No. ¿Juan vestía de ropas exclusivas, de zapatos de marca, prendas diseñadas al cuerpo? No. ¿Juan escribió muchos libros y cartas a las iglesias para que fuesen parte de las escrituras bíblicas? No. ¿Juan el Bautista tuvo mucho dinero, propiedades y demás? No. ¿Murió dignamente? No. Antes le cortaron la cabeza y la colocaron en una bandeja. ¿Juan el Bautista fue tan popular que lo esperaban en las plazas o le colocaban palmas en las entradas de los sitios para esperar su llegada? No. Si escuchamos ese pequeño listado, nos daremos cuenta que para los grandes líderes de hoy en día, pastores, coach, oradores, influencers y demás hombres de oratoria, dirían que Juan el Bautista está haciendo algo mal. Diría que su pecado no lo deja crecer, que su estrategia no ha funcionado eficientemente. Por lo tanto, Juan está mal. Pero les digo algo, Jesús, el Hijo de Dios, dijo en su palabra lo siguiente:
en Lucas capítulo 7 versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. En primer lugar, Jesús hace el más grande elogio de Juan. Jesús pone de relieve la superioridad de Juan sobre todos los demás profetas. Los judíos esperaban que apareciera un gran profeta del pasado, Elías, para preparar el camino y anunciar la llegada del rey ungido de Dios. Juan fue ese mensajero del Altísimo. Jesús le colocó por encima de todas las grandes figuras de la historia de Israel y del mundo, entre los que se encuentran hombres como Abraham, José y Moisés, que los judíos consideraban insuperables y aún incomparables. En segundo lugar, Jesús reconoce claramente las limitaciones de Juan al decir que el más pequeñito en el reino de Dios es mayor que él. ¿Por qué? Porque Juan estaba antes de la línea divisoria de la historia. Desde que Juan hizo su proclamación, Jesús había venido. La eternidad había invadido el tiempo y el cielo la tierra. Dios había venido en la persona de su Hijo y la vida ya nunca más volvería a ser la misma. Ponemos la fecha de todo lo que sucedió diciendo antes de Cristo o después de Cristo. Esta afirmación la toman en la misma ciencia, hasta los biólogos, físicos, químicos la tienen que enunciar para determinar el tiempo. Jesús es el que divide la historia, por tanto a todos los que vivimos después de su venida y le recibimos, se nos ha concedido una bendición mayor que a los que vinieron antes. La entrada de Jesús en el mundo divide en dos el tiempo y toda la vida, porque si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Hoy, por estar sujetados de la mano de Jesucristo, eres superior en muchas cosas, así no se te vean reflejado en lo que tienes. Los últimos serán primero y los primeros serán últimos. Ahí donde estás, pregúntate, ¿puedo ser considerado uno de sus escogidos? ¿Vivo una vida de falsedad? ¿Acaso tengo un falso éxito? ¿Qué debo de cambiar para que Jesús pueda decir que soy uno de sus grandes seguidores? La pregunta es interesante, pero la respuesta es mucho más importante. Espero que este mensaje haya fortalecido tu fe y recuerdes que Cristo te ama y que aunque parezca que todo está mal, Dios está en medio de todo. Que Dios te bendiga y te guarde y nos vemos en una próxima ocasión.